Bueno, pues buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Y bueno, el día de hoy vamos a empezar un nuevo tópico. El tópico básicamente es lo que es Enterprise Network Architecture. ¿Ok? Es un tópico también muy interesante, ¿ah? Es un tópico básicamente teórico. A ver, un poquito de práctica también, ¿no? Pero básicamente teórico. Y bueno, y la primera partecita que vamos a ver el día de hoy dentro de lo que es Enterprise Network Architecture es lo que es el modelo jerárquico, ¿no? Lo que es comúnmente conocido como Hierarchical LAN Design Model, ¿ok? Eso es lo que vamos a ver, vamos a explicar y vamos a ver unas cositas por ahí, cosas muy interesantes también. Y bueno, la idea es que ustedes se familiaricen con este modelo recomendado por Cisco, ¿no? Y hay otros modelos más, ¿eh? Que vamos a ir viendo también unos cuantos modelos. Vamos a explicar probablemente en otros videos, ¿no? Pero hoy vamos a hablar en términos generales de qué se trata básicamente este modelo, ¿ok? Cabe recalcar que este modelo aplica pues a un network grande, ¿no? Un enterprise, donde hay varios campus. Campus se refiere básicamente pues a un network grande, ¿no? Digamos una universidad puede ser un campus donde una universidad tiene muchas computadoras, muchas VLANs, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es entender este modelito porque este modelito es escalable, muy interesante, muy seguro y sobre todo jerárquico, que es lo más importante, ¿no? Y bueno, pues vamos a tratar de entender este modelito, ¿no? Miren, aquí tenemos este modelito interesante que vamos a tratar de profundizar un poquito, ¿no? Bueno, ustedes saben que en las redes, por ejemplo, aquí tenemos, mire, por ejemplo, un building, otro building, otro building. Podemos asumir, por ejemplo, que cada uno de estos buildings es un campus, por ejemplo, ¿no? Es un campus, ¿no? Bueno, entonces podemos nosotros pensar que, por ejemplo, en cada building van a haber algo importante que son los usuarios, ¿no? Las computadoras finales, ¿no? Entonces, esas computadoras finales normalmente necesitan comunicarse, ya sea entre sí, ya sea hacia afuera o ya sea también hacia otros elementos del mismo campus. O puede ser a otro campus también, porque un network corporativo, un network grande en Enterprise puede tener varios campus, o sea, varios buildings, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, aquí la idea es que este modelo jerárquico incluye tres capas, ¿ok? Lo más importante, diría yo, lo más resaltante, ¿no? de este modelo es que se divide básicamente en capas, ¿ok? Vamos a tratar de entender. Una de las capas es obviamente el access, otra de las capas es el distribution y otro es el core, ¿ok? Más conocido como backbone, ¿ok? El core. El access comúnmente se refiere como el edge, ¿no? Como el edge, ya que tenemos distribution. Bueno, vamos a ver algo bien importante. Bueno, la idea de este modelito es que uno pueda dividir, ¿no? Digamos, el access, dividir todo el modelo, se divide básicamente en tres partes. Y lo más importante es que un, uno de los layers, o sea, de las capas, básicamente no afecta a la otra. Si es que alguna modificación hay que hacer, ¿no? No debería afectar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Empezando desde la capa de acceso o el layer access, ¿ok? Bueno, pues ahí lo que pasa, ahí van a estar siempre los switches que son finales, ¿no? Los switches finales, básicamente. Quiere decir que cuando uno se conecta al network, se va a conectar a los switches que están en la capa de access, la más cercana, ¿no? Es el punto de entrada hacia el network. ¿Ok? Hagan de cuenta, por ejemplo, aquí, ¿no? Vamos a acercarnos un poquito. Hagan de cuenta, por ejemplo, este building, ¿ok? Yo puedo tener una cantidad inmensa de usuarios, ¿no? Eh, computadoras, laptops,
access points, printers, etcétera, etcétera, todos ellos se van a conectar a los switches de access. ¿Ok? Es obvio que los buildings también van a tener, como es grande realmente, ¿no? Cada campus es grande. Es muy probable, lo más seguro es que van a haber VLANs, diferentes VLANs para diferentes departamentos, ¿no? Asumamos, por ejemplo, ¿no? Que, digamos, aquí tenemos un VLAN, pues quizás estos dos switches son una VLAN, aquí tenemos quizás otra VLAN, y podemos tener más, ¿ah? Más y más VLAN. Aquí solamente hemos representado con unos cuantos switches, pero podemos tener muchos VLANs. Y recuerden que a estos switches son los que se conectan los usuarios finales, ¿no? Es el punto de entrada hacia el network, ¿ok? Bueno, si por alguna razón, por ejemplo, miembros de un VLAN, vamos a suponer que este es un VLAN, desea comunicarse con miembros del otro VLAN, es obvio que se va a necesitar una especie de routing, ¿no? Entonces, para eso existe precisamente los distributions. ¿Ok? Aquí están los distribution switches, la siguiente capa. ¿Ok? A ver, digamos, un campus para trabajar internamente va a necesitar básicamente dos, ¿no? Va a necesitar básicamente dentro digamos, en este campus, vamos a necesitar eh, digamos, el layer access y el layer distribution y perfectamente nos vamos a comunicar internamente. Porque, por ejemplo, comunicación entre miembros del mismo VLAN, pues no hay problema, todos se quedan en los switches. Comunicación inter-VLAN, vamos a necesitar la presencia de los distribution eh, switches. ¿Ok? Normalmente estos son switches de capa 3, ¿no? O son multilayer switches. Se puede trabajar como capa 2 y puede trabajar como capa 3. Y estos son los access switches que son un poco más económicos, pero solamente puede trabajar como layer 2, ¿no? Como layer 2. ¿Ok? Bueno, ya vemos que, por ejemplo, el acceso entre VLANs, si es que hubieran muchas VLAN, de seguro van a haber muchas VLAN, se hace a través de los distribution switches. ¿Ok? Si este VLAN 1, por ejemplo, necesita comunicarse, miembro del VLAN 1 necesita comunicarse con miembro del VLAN 2, va a tener que pasar por aquí. Así, ¿no? Bueno, hay algo muy interesante aquí, muy interesante. ¿Qué pasa si ustedes quieren ampliar? O sea, tienen más host, por ejemplo, ¿no? Ustedes quieren ampliar más switches, pues perfectamente lo pueden hacer aquí. Amplían más switches y los conectan al distribution. O sea, pueden añadir más switches y esos switches se van a conectar al distribution. Ustedes van a ver aquí algo bien interesante también, que es una cantidad de enlaces redundantes, porque de eso se trata, porque aparte de la escalabilidad, también tiene que ser, pues la red tiene que ser segura y a través de cables redundantes, pues es lo más interesante aquí para tener una red, pues que esté siempre online, ¿no? Bueno, pues en este caso, añadir un switch al access va a ser muy simple. Pues se añade un switch más al correspondiente VLAN y esos switches se conectan en forma redundante a los distribution switches. Y si se dan cuenta, los distribution switches están conectados a todos los access switches. Por ejemplo, este que ustedes ven aquí está conectado a 1, 2, 3 y 4. Pero este switch que está aquí también. 1, 2, 3 y 4. O sea, los switches están conectados a dos distribution switches. Eso es una gran ventaja porque en caso, vamos a suponer que en caso caiga este switch, pues no afecta el network. Afecta solamente a los que están conectados a este switch, no a los demás. No afecta aquí, no afecta aquí, no afecta aquí, no afecta aquí, no afecta aquí. Así que esa es una de las grandes ventajas, ¿no? De este modelito jerárquico. Además, también, si uno de los switches de distribution cae, por ejemplo, por cosas del destino cae, pues tenemos el otro.
no se pierde realmente la conectividad entre VLANs, porque tenemos aquí el otro. Cae uno, está el otro, ¿no? Porque cumplen la misma función, nada más son redundantes, ¿ok? Bueno, pues en un campus, si ustedes se dan cuenta, no es necesario tener core realmente, ¿no? Si vamos a trabajar internamente, es más que suficiente. Lo mismo aquí tenemos otro campus, por ejemplo, de la misma manera. Más que suficiente con los access switches y con los distribution switches. Se puede cumplir perfectamente la función, ¿no? Ahora, también es bien importante, como van a estar ustedes, los dispositivos se conectan a los access switches, tiene que haber un mecanismo de seguridad también, ¿no? Y hay que implementar aquí precisamente lo que es quality of services, seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Y también, pues, tener cuidado con lo que es el spanning tree, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia aquí, ¿no? Digamos, en un campus. Ahora, si tenemos varios campus, por ejemplo, aquí tenemos otro campus más que funciona igual que el primero, los tres, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es que cuando ya hay varios campus, ¿no? Vamos a necesitar que se comuniquen también de un campus a otro. O sea, básicamente los distribution switches necesitan comunicarse con estos distribution switches, ¿no? Sería, si queremos redundancia, tendríamos que conectar este con este con este, todos ellos, básicamente, ¿no? Entre todos los, que sería una labor muy tediosa, ¿no? Hacer conexiones para redundancia, estos entre todos, entre ellos, básicamente, ¿no? Pero bueno, para tener conectividad, ¿no? Básicamente. O sea, básicamente conexión de aquí hacia acá, de acá hacia acá, de acá hacia acá, etcétera. Conectividad, ¿no? En esos casos, cuando la red es muy grande, el enterprise, se necesita también básicamente lo que es pues ya un nivel más, ¿no? Un nivel más básicamente, ¿no? Que sería el core, ¿ok? Normalmente, como les decía, aquí hay un tipo de switches. Los access switches son un tipo de switches, ¿ok? Y obviamente distribution switches son otros tipos, quizás un poquito más poderosos, al igual que el core, ¿ok? Y pues la conexión de los access switches hacia, ¿no? Los endpoints va a ser un tipo de cable Ethernet o Fast Ethernet normalmente, ¿no? Es la experiencia que tenemos, que a los dispositivos finales se utiliza una conexión. Olvidémonos del Ethernet, Fast Ethernet. ¿Qué es Fast Ethernet? Como ustedes lo pueden ver aquí, estas conexiones son Fast Ethernet a todos los hosts. Ok, muy bien. Y la conexión entre switches, desde los access switches a distribution switches, es un tipo de gigabit Ethernet o gigabit Ether Channel, ¿no? Ya sabemos que lo que es Ether Channel, ¿no? O sea, básicamente alta velocidad, alto ancho de banda, porque el tráfico es tremendo, ¿no? Al igual que aquí también, ¿no? Entonces, bueno, esto lo que es el backbone, esto lo que permite es hacer la conectividad entre los distribution switches, ¿no? Podemos hacerlo con uno solo, por supuesto que sí, pero normalmente se puede utilizar dos para las cuestiones de redundancia, ¿ok? Si se dan cuenta, este distribution switch está conectado a este core, pero también está conectado a este core, al igual que este distribution switch a este core y a este core. La única razón de esto es que, por redundancia, en caso que caiga este, por ejemplo, pues tienes el otro, ¿no? Porque todos ellos están conectados también aquí. Entonces, la comunicación entre buildings o entre campus va a suceder, va a ser posible porque tenemos aquí un core, ¿no? El switch, el switch que es core, el multilayer switch, ¿ok? En caso que caiga uno. Lo mismo, en caso que caiga uno aquí, todavía la comunicación va a ser posible, porque esto es más que todo redundante, ¿ok? O sea, estamos protegidos ante la caída de un distribution switch y ante la caída de un core switch, ¿ok?
Y por supuesto, si se cae a uno de Access Switch, va a generar un tiempo por ahí hasta recuperar esto, pero solamente afectaría a los elementos conectados a este switch. ¿Ok? Ojo, eso es bien importante, ¿no? Bueno, ahora aquí también estamos viendo un modelito interesante que normalmente suele suceder, ¿no? Por ejemplo, la idea de dividir y tenerlo en un espacio separado por seguridad a lo que son los pues, elementos más importantes del network, ¿no? Como son los servidores, ¿no? Podemos colocar de este lado del core, ¿no? Podemos colocar pues a través de distribution switches y de access switches, aquí van a estar todos los servidores. ¿Cómo accesa, cómo accesa un host que está ubicado por acá, por ejemplo, hacia uno de los servidores? Obviamente se tiene que salir del building a través de su distribution switch porque recuerden que él va a conectarse, ¿no? Quizás a una IP address fuera de su VLAN, entonces va a tener que salir, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un VLAN, por ejemplo, ¿no? Y un servidor aquí tenemos en otro VLAN, por ejemplo, diferente, ¿no? Entonces lo que va a pasar es que él, al tener, digamos, al tener un procedimiento de tal manera de que tiene que salir de su VLAN, va a tener que consultarlo con su distribution switch. Y el distribution switch, perdón, al saber que tiene que salirse a una VLAN, obviamente que estos dispositivos como son de capa 3 y capa 2 también, multilayer switches, ellos van a entender de que a través del routing el next hop va a ser por acá, ¿no? Por aquí. Y el core también va a entender que tiene que ir por acá, ¿no? Y aquí finalmente accesa al VLAN correspondiente, ¿no? Entonces, aquí es un esquema de cómo separar los servidores, ¿ok? Probablemente estos servidores están aquí duplicados, ¿ok? Por cuestión de redundancia, se pueden duplicar también, de tal manera de que si algo pasa por aquí, entonces se conecta por acá, ¿no? Quizás los mismos servidores, cuestión netamente de redundancia, ¿no? Este es pues, un elemento muy, muy interesante. Esto es un modelo jerárquico, la verdad, muy, muy interesante por lo que representa el aislamiento de los problemas, ¿no? Si hubiera algún problema, el problema es aislado. Y aquí perfectamente lo estamos viendo, ¿no? Cae un switch, solamente los que están conectados al switch caen. Cae uno de estos, no hay problema, tenemos redundancia. Cae esto, no hay problema, tenemos redundancia. Cae esto, no hay problema, tenemos redundancia, ¿no? Cae aquí, obviamente, aquí, al no caer aquí, puede caer por aquí, si es que tenemos una especie de redundancia también, ¿no? Pero de todas maneras, al caer por aquí, pues puede que en el access switch haya un problema aquí y bueno, se tendrá que solucionar aquí, pero no afecta ni a él, ni a él, ni a él. Si es que estuvieran en diferentes VLANs, ¿no? No afectaría, ¿no? Y si estuvieran en la misma VLAN, tampoco afectaría, digamos, afectaría a los que están conectados a ese switch nada más, ¿no? Nada más. ¿Ok? Bueno, entonces eso es bien importante saberlo también. Y bueno, pues esos son las tres capas, los tres layers que existen. Access layer, ¿no? Que básicamente permite, ¿no? El acceso a los hosts finales, ¿no? Es de acceso directo. El distribution layer que provee básicamente agregación a más access switches, básicamente, ¿no? Y el core layer, que es básicamente el backbone, ¿no? Que conecta básicamente entre diferentes campus o diferentes distribution switches que se conectan, ¿no? Es un modelo, la verdad, muy, muy interesante, ¿ok? Y como ya les dije anteriormente, pues en un campus relativamente pequeño, un campus, aquí como ejemplo un building, un campus, ¿ok? Puede que requiera solamente el access y distribution, nada más. De hecho es suficiente con access y distribution, un solo campus, no, no necesita tres. Esto es para corporaciones muy grandes en enterprise, ¿ok? Básicamente, ¿no? Bueno,
Y bueno, también el Access Layer en algunas, por ahí en algunas bibliografías lo van a ver como Network Edge, que quiere decir que es pues, la parte del network donde conecta a los usuarios finales, ¿no? Así algunos le llaman de esa manera, ¿no? Bueno, pues lo importante es la segmentación. En la parte de Access Switches, aquí van a tener que trabajar la segmentación. De hecho, cuando trabajan en una corporación tan grande, ¿no? En una enterprise tan grande, donde habría que tener las tres layers, trabajan muchos ingenieros en diferentes zonas, ¿no? Hay ciertos ingenieros que se dedican básicamente a lo que son access switches, otros que se dedican a distribution switches y core, los switches también, ¿no? Diferentes. Así que aquí lo importante es que gran parte del trabajo también está en access switches, porque aquí hay que hacer la implementación de los VLANs, ¿no? Y de hecho, en los access, en el layer access, lo más importante es aquí tiene que ver mucho que ver con el network performance, ¿no? Aquí, bastante. El management, ¿no? La administración también es muy importante en Access Switches. Seguridad, ¿no? Hay que implementar seguridad aquí, ¿ok? Entonces, ese es básicamente la idea, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, a ver, vamos a acercarnos por aquí. Si se dan cuenta, los Access Switches no están conectados entre ellos. No están conectados entre ellos, ¿no? Básicamente se conectan hacia el distribution. ¿Ok? Bueno, la comunicación entre switches, ¿no? O más, mejor dicho, la comunicación entre los endpoints en diferentes, ¿no? Access layer switches, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un endpoint, aquí tenemos otro endpoint. La comunicación entre un endpoint y otro endpoint en diferentes access switches se lleva a cabo no entre switches, sino entre pasar por el distribution. Eso es lo interesante. ¿Ok? Aquí el distribution switch cumple un papel importantísimo en conectar switches. Y los switches también cumplen un papel importantísimo en Access Layer porque conectan los devices, los endpoints, que van a ser una cantidad inmensa, ¿no? Bueno, bajemos esto un poquitito y bueno, la seguridad, la protección tiene que estar aquí. Definitivamente tiene que estar aquí, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos este gran modelito, un modelito muy interesante. Y bueno, ya dijimos que la principal actividad de distribution es conectar todos los switches, como los estamos viendo por aquí, ¿no? Bueno, hay algo también que podemos decir al respecto, es que los switches, obviamente, bueno, aquí vamos a mostrar una pequeña gráfica por aquí, miren, esto es bien importante, ¿no? Estos son, los que ustedes ven aquí son distribution switches. ¿Ok? Si ustedes tuvieran, por ejemplo, digamos, vamos a quitar esto por aquí. Si ustedes, ay, caramba, ok, aquí está. Si ustedes tuvieran, por ejemplo, una red un poquito grande, ¿no? Un poquito grande, digamos, conectar building 1, building 2, building 3, ¿no? Sin considerar el core, ¿ok? Sin considerar el core, incluyendo redundancia, las conexiones tendrían que ser entre distribution switches. O sea, aquí básicamente, si queremos una conexión completa entre los tres buildings, obviamente cada building van a tener sus respectivos VLANs, ¿ok? Aquí va a haber no sé cuántos VLANs en este building, aquí van a haber muchos VLANs también, aquí van a haber VLANs también. Y si queremos conectar cualquier VLAN con cualquier otra VLAN de un diferente building, vamos a necesitar que los distribution switches se conecten entre ellos, teniendo básicamente lo que se llama un full mesh.
entre distribution switches. ¿Ok? Obviamente teniendo cuidado con el spanning tree. Entonces, eso generaría básicamente lo que están viendo ustedes aquí, ¿no? Lo que están viendo aquí. Estamos viendo que esto es full conexión de todos los distribution switches. Pero cuando se tiene, por ejemplo, el core, digamos que tengamos uno, no dos, ya aquí esto es por redundancia, ¿no? Pero si tendríamos uno, lo que va a pasar es que nos va a ayudar muchísimo, porque miren, aquí por ejemplo, si yo quiero conectarme un switch con otro switch, ¿no? O sea, obviamente lo voy a hacer aquí directo. Él se puede conectar también con él con él con todos, él con todos, él con todos, él con todos. Porque necesitamos que todos los switches se conecten, todos los distribution switches se conecten, ¿no? Porque a su vez estos distribution switches están conectados a los access switches aquí, access switches, ¿no? Ahí está, a los access switches. Entonces necesitamos, es muy probable que aquí se creen las VLANs, ¿no? Aquí se creen, vamos a poner aquí, no. Aquí, por ejemplo, se cree una perdón, aquí tenemos, por ejemplo, esto que se conecta a lo que es, ¿no? Un switch. Tenemos que se conecta a otro switch. Tenemos que se conecta a otro switch, ¿no? Una cantidad inmensa de switches, ¿no? Y también tenemos que probablemente aquí hayan VLANs, ¿no? Entonces vamos a colocar un VLAN por aquí, vamos a colocar un VLAN por acá. Y lo mismo va a pasar aquí. Se va a conectar a otros switches con sus respectivos VLAN. Entonces, si queremos un VLAN conectarse a otro VLAN, va a tener que tener conexión de este switch con este. Pero también tiene que tener con este, con este, con este, con todos. Para conectarse a todas las VLANs, básicamente. Entonces tendríamos un full mesh. Miren la cantidad de links, de enlaces entre todos ellos, porque estamos hablando que tiene que haber full, ¿no? Bueno, pues si tuviéramos un switch, ¿no? Una capa más, digamos el core layer, la capa de core, el backbone, entonces pues bien simple, todos los switches en vez de hacer full meshing de todos ellos, simplemente ellos tienen una sola conexión al core layer, ¿no? Entonces si algún VLAN, ¿no? Dentro de los switches que conecta distribution switch, aquí, ¿no? Alguno de estos switches dentro de las VLANs quiere conectarse con otro también dentro de las VLANs por ahí. Entonces, pues lo único que va a tener que hacer es conectarse con el core layer y el core layer se va a encargar de conectarse. ¿Ok? Aquí estamos representando uno porque pues aquí no estamos teniendo redundancia, simplemente tenemos uno, pero también podemos tener redundancia. La única diferencia es que este distribution switch se va a conectar, en vez de a uno, se va a conectar a dos. Sin redundancia, nada más. O sea, multipliquen esto por dos, básicamente, el número de links, pero no sería de esta manera, ¿no? ¿Ok? Ahora aquí no hay fault tolerance, porque si uno de estos falla, ya no se pueden conectar aquí a los switches. Aquí obviamente también, pero si tuviéramos dos, ya tuviéramos un poquito más de fault tolerance. ¿Ok? Bueno, entonces esa es la idea de la importancia también del core layer que nos permite conectar a los que se puedan comunicar todos los distribution switches. El core layer. ¿Ok? Y bueno, si no existiera, obviamente, mira esto, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea también. Y bueno, muchos dirán, ¿y pues cómo hago para salir al internet? Bueno, pues el core es el precisamente que conecta afuera, conecta al internet. El core es el que está conectado al internet. Si ustedes se dan cuenta, vamos a poner, por ejemplo, aquí, este está conectado aquí al internet, ¿ok? Aquí está conectado, este es el internet, ¿no? Entonces, todas o los elementos de las VLANs, todos los VLANs aquí en los buildings, todos los usuarios, una cantidad inmensa de usuarios, si quieran conectarse al Internet, pues van a salir bien fácil, salen a su respectivo distribution sale al core y el core los manda al Internet. Así van a estar saliendo. Por eso es que la importancia que este switch, este multilayer switch, tiene que ser un switch muy poderoso, ¿no? Muy poderoso, para que pueda soportar toda la carga. Y de hecho se utilizan
pues conexiones gigabit Ethernet, ¿no? O gigabit Ether Channel, básicamente. ¿Por qué? Porque básicamente pues hay bastante circulación de tráfico, ¿no? A diferencia de los access switches, por ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a irnos un poquito más abajo por aquí y vamos a ver algo bien interesante, miren, ve. Estos son algunos tipos de switches. Aquí he puesto algunos modelitos. Estos son algunos modelos de switches. No sé si se alcanza a ver bien. Vamos a ver si podemos aumentar un poquito por aquí. Vamos a ponerles, a ver, así. 150 probablemente. Ok. Bueno, ahí está. Ok. Estos son los modelitos que se pueden utilizar normalmente para los access layers, ¿no? Access layers. Algunos modelitos, hay una inmensidad. Si ustedes quieren ver es una tabla de, pues, de los access layers, ¿no? Los switches para access layer, van a haber una inmensidad de switches, ¿no? Aquí he puesto algunos nada más, ¿no? Digamos los más comunes. Si ustedes están implementando, digamos, la parte del access layer, qué switches en cuanto a los modelos que existen en Cisco, pues aquí hay algunos, ¿no? Hay algunos modelos interesantes. Por ejemplo, el 2960, ¿no? O el 3650, 3850, el 4500i, por ejemplo, ¿no? Y aquí están obviamente sus características, ¿no? El modelo, por ejemplo, modelo de switches que trabajan perfectamente como access layers, switches, o sea, los que conectan a los usuarios finales. Y bueno, aquí tenemos una de las características también por density. Este switch, por ejemplo, es un switch de 48 puertos. 48 puertos, ¿no? Pero cuando estos switches, digamos, tenemos ahí un switch de 48 puertos, podemos tener otro, otro, etcétera. Podemos tener 8 stack. Luego vamos a ver lo que es el stack, ¿ok? Un video especial de lo que es el stack, porque también necesita un video especial. Nos podemos explicar todo aquí. O sea que es posible conectar hasta 8 switches de 48 puertos cada uno en forma stack. Hay por ahí una tecnología bien interesante que se llama Stackwise. Cuando conectamos estos switches así juntos, ¿no? Podemos generar 384 puertos en total, ¿no? Ya es considerable. Imagínense dos bloques de estos, nos genera casi 700 y algo, ¿no? Es bastante. Por lo tanto, este es uno de los modelos interesantes para usarlo como access layers. Además tiene un uplink básicamente para el stack, para conectar un switch con el otro switch. ¿No? Tiene dos puertos de 10 giga Ethernet, ¿no? O 4 giga Ethernet, o dos de 10, ¿ok? Hay una infinidad de combinaciones posibles, ¿no? Y bueno, tiene un backplane de 80 gigabytes. Bueno, no sé si ustedes saben qué es un backplane. No confundir con lo que es el motherboard, ¿eh? El motherboard es básicamente pues, una tableta donde están conectados todos los dispositivos, entre ellos memoria, entre ellos CPU, etcétera, etcétera, los componentes, ¿no? de un sistema y se conecta ahí entre ellos, ¿no? A través de un bus de datos y a través de un bus de direcciones también, ¿no? Se conectan. Pero ese es el motherboard. El backplane es básicamente una tarjeta que se le añade a los motherboards y donde ahí están las tarjetas que se añaden al dispositivo para que se comuniquen también, ¿no? Ese es el backplane. Y eso tiene una velocidad. Por ejemplo, las tarjetas en que se añaden en los módulos se añaden bajo a un backplane, porque hay una velocidad de comunicación, ¿no? Entre ellos. Entonces, bueno, la velocidad es 80 gigabits por segundo, el backplane, ¿no? De este modelito. Y también soporta unas características como RIP, un Routing Protocol, OSPF
y Power over Ethernet. Pero aquí dice Power over Ethernet Plus, ¿no? Recuerden que existe Power over Ethernet. Existe también Power over Ethernet Plus. Y también existe Power over Ethernet Plus Plus. Imagínense, ¿no? La diferencia es básicamente creo que también podríamos hacer un video, no sé, más adelante, de los Power over Ethernet, pero es muy simple, nada más las características pues un poquito diferentes, ¿no? Porque el Power over Ethernet soporta ciertos voltajes y el Power over Ethernet soporta unos voltajes un poquito más grandes. Y el Power over Ethernet Plus Plus, más voltaje todavía, más watts también en global, ¿no? O sea, la potencia eléctrica es más grande del Power over Ethernet y el Power over Ethernet Plus Plus. ¿Ok? Tenemos también el modelo 3650, por ejemplo, que soporta, también es un switch que tiene 48 puertos y a través del procedimiento que se llama stack, ¿no? La conexión entre ellos juntos, ¿no? 9 de ellos se pueden conectar generando 432 puertos disponibles, ¿no? Entonces sería, con dos bloques de estos generamos 864 puertos, casi 1000, con dos bloques nada más, con dos bloques de 9, ¿no? De este switch básicamente, ¿no? Que soporta buenas características también, mire, tiene 4 puertos para el uplink, ¿no? Para conectar a otros switches, para conectar básicamente en forma stack, ¿no? Tiene 4 puertos en el uplink de 10 giga Ethernet, ¿no? Y 2 puertos de giga Ethernet. Interesante, ¿no? Y un backplane de alta velocidad, ¿no? Ya sabemos que esta es la tarjeta que conecta las tarjetas de expansión, básicamente, ¿no? Y soporta todos los routing protocols, Power over Ethernet Plus, y es un wireless controller también, otra característica más. Bueno, entonces, ojo con también este switch, muy interesante, ¿no? Aquí también escogí otro switch 3850 que también tiene 48 puertos y se puede en forma stack, se puede conectar 9 switches para generar 432 puertos disponibles, ¿no? Y dentro del uplink para conectar precisamente al stack, tienes 4 puertos de 10 giga Ethernet o 4 puertos también de giga Ethernet. ¿Ok? Un poquito mejor que este, ¿eh? Y este un poquito mejor que este. ¿Ok? Y también tiene una velocidad de backplane, un ancho de banda de casi 480 gigabits por segundo. ¿Ok? Mucho más rápido. ¿Ok? Mucho más rápido. Y dentro de sus características, obviamente, soporta todos los routing protocols, Power over Ethernet Plus. ¿Ok? Y es un wireless control integrado. ¿Ok? Y tenemos también otro modelo aquí que es el 4500i, ¿no? Que soporta, que es un switch que tiene 48 puertos en el chasis, ¿no? Y se pueden conectar 384 puertos, básicamente, ¿no? Bueno, y pues en el uplink tiene 12 puertos de 10 giga Ethernet por módulo, ¿ok? Bueno, por cada tarjeta de expansión. Y además tiene un backplane de 928, o sea, muy poderoso este switch, ¿no? Y tiene otras características que, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Bueno, y aquí también tenemos unos pequeños ejemplos de lo que son algunos switches de lo que es básicamente, para lo que es el core, perdón, aquí, para lo que es el core o el distribution. ¿Ok? Básicamente los tipos de switches que se usan para distribution también se utilizan muchas veces para core también. ¿Ok? Así que aquí también puse algunos ejemplos, ¿no? Tenemos el 4500X, 4500i y el 6807XL, ¿no? Con características muy interesantes. Miren la velocidad del backplane, 1.6 terabits por segundo. Velocidad impresionante. 900 gigabits por segundo. 22.8 terabits por segundo, ¿no? Y bueno, y aquí ustedes ven, ¿no? 80 de 10 giga Ethernet, ¿no? 80 puertos, ¿no? Aquí 96. O puedes también escoger uno que es del 384, es un chasis grande, ¿no? Y aquí también tenemos este que es muy interesante,
40 de 40 gigabits, ¿no? O sea, 40 puertos de 40 gigabits por segundo, o 160 de Giga Ethernet o 480 de Giga Ethernet. O sea, son los diferentes modelitos que existen. El backplane 22, ya lo vimos, y otras características básicamente de lo que es el chasis de estos distribution en core switches, básicamente, ¿no? Eh, más adelante yo creo que vamos a ver características de estos switches. Son switches de multilayer switches, ¿no? Hay muchos detalles ahí en cuanto al hardware, ¿no? Es básicamente la parte que hay que revisar es muchísimo lo que es la parte del hardware y probablemente tendremos que aprender cosas nuevas respecto a... Pero es una inmensidad, ¿no? Es una inmensidad esto, normalmente, ¿no? Bueno, pues por ahora esto vamos a estar trabajando básicamente. Y también recuerden que hemos visto el modelito que es obviamente el modelo jerárquico recomendado por Cisco, ¿no? Pero también vamos a ver, yo creo que en otros videos, también vamos a ver otros modelitos que son bien interesantes también, ¿no? Hay unas opciones, ¿no? Como por ejemplo esta opción, miren, ve. Esta es una opción que se puede implementar también, el two-tier design, ¿no? Lo vamos a ver en otros, probablemente un video vamos a ver todo esto. También hay un three-tier design. Vamos a ver qué significa esto. Miren, ¿cuántos hay? Uno, 2, 3, 4, 5, 6 modelitos diferentes que se pueden utilizar básicamente, ¿no? Tenemos el modelo también, ay caramba, el modelo layer 3, ¿no? Tenemos el modelo layer 3, ¿no? Layer 3 access layer, routed access. Ya vamos a explicar qué cosa es este modelito. Lo vamos a ver, estos modelitos. El layer 2 access layer, spanning tree base. O simplemente el 3-tier design y el 2-tier design. ¿Ok? Que es el collapsed core. Pero no se preocupen, lo vamos a ver esto en los próximos videos, ¿no? Y obviamente también hay uno que se llama Simplify Campus Design. Otro modelito más y algún modelito bien interesante que se llama Software Defined Access, SD Access. ¿Ok? Así que nos queda material, mucho material para ver todavía un poquito la parte teórica de lo que es básicamente la arquitectura y los modelos jerárquicos, ¿no? Definidos por... Hemos visto el modelo general y ahora vamos a ver las opciones que se presentan para diferentes, ¿no? Diferentes necesidades o requerimientos para diseñar un network, básicamente. Así que no solamente están limitados al primer modelo. Acá hay 6 modelitos más. ¿Ok? Bueno, creo que vamos a quitar esto. Creo que por ahora es todo. Nos vamos a estar viendo en otros videos más. Bueno, pues gracias a todos y pásenla bien. Hasta luego.